Bueno, estimados alumnos, nos volvemos a encontrar. Venimos trabajando la unidad 13. Ya hemos hablado de lo que es el instrumento público. Hemos prácticamente agotado ese punto. Hoy tenemos bastante para trabajar, pero vamos a volver un poquito sobre el instrumento público. Nos quedaba la fuerza probatoria. Habíamos ya trabajado a partir del Código Civil Comercial cuál viene a ser la fuerza probatoria de este instrumento, la eficacia probatoria, dice el 296, ¿sí? Y les va a decir que el instrumento público hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, el lugar, la fecha y los hechos que el oficial enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal, ¿sí? Y en cuanto al contenido de las declaraciones sobre las convenciones, las disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones, de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí? Ahora, bueno, nos queda ver esta fuerza probatoria entre las partes, los sucesores y los terceros. Nosotros ya habíamos trabajado en su momento cuando hablábamos de los sujetos que intervienen, los intervinientes en el acto jurídico, y acá es donde entramos a trabajar quiénes son las partes, quiénes son los sucesores y quiénes son los terceros. La presunción de la autenticidad está dada ya por el mismo artículo, donde vamos a tenerlo por cierto a todos estos hechos pasados sobre el oficial público hasta que nosotros tengamos un proceso judicial que los pueda discutir y los pueda rebatir, ¿sí? Es una garantía que se le da al sujeto que lo hace a partir de que participa dentro de este acto jurídico con esta modalidad, ¿sí? La participación del oficial público nos da esa seguridad como partes. Las cláusulas dispositivas, bueno, esto de lo que sea la segunda parte, el inciso B de este 296, en cuanto a las cláusulas dispositivas. La exposición que yo les estoy haciendo, chicos, la estoy trabajando desde Yambías, ¿sí? Para que ustedes lo tengan bien presente. Él trabaja de esa manera. Habíamos hablado de que, bueno, si bien muchos no van a tener el libro a disposición de nuevo libro de Yambías o un libro mucho más actualizado, lo vamos a trabajar de esta manera en ese de Yambías que yo les he pasado o han conseguido ustedes que seguramente tiene lo mismo, digamos, está desarrollado de la misma manera. Después las cláusulas dispositivas, habla de las cláusulas enunciativas, son las manifestaciones de las partes que podrían omitirse o suprimirse sin que se altere el objeto del acto, dice marca D, distingue el acto dispositivo y lo enunciativo. Lo dispositivo del acto es aquello que constituye el objeto principal y lo enunciativo todo lo que es accesorio, ¿sí? Son las manifestaciones incidentales de las partes que ya les he explicado yo en la clase pasada qué es lo que pasa con estas enunciaciones, ¿sí? Va a ser muy diferente en cuanto a el valor probatorio de las cláusulas enunciativas de las cláusulas dispositivas, ¿sí? La eficacia probatoria es respecto de las enunciativas directas o las dispositivas. Por lo tanto, como acerca de estas, digamos, la fuerza probatoria, vamos a tener que ver las cláusulas dispositivas que son en las enunciativas indirectas. Las enunciativas indirectas no van a ser de esta presunción del valor probatorio que tiene, digamos, la plena fe, ¿sí? ¿A quiénes van a afectar digamos, el valor probatorio, la fuerza probatoria del instrumento público? Tanto a terceros como a las partes. ¿Por qué? Porque la potestad que le ha otorgado el Estado al oficial público es la posibilidad de darle fe al acto. Por lo tanto, ya para todos va a ser este acto eficiente o la eficacia probatoria nos va a incluir a todos. Salvo que nosotros estemos en cláusulas iniciativas indirectas, ¿sí? En esas cláusulas enunciativas indirectas vamos a tener esta cuestión de la posibilidad de rebatirlo sin el juicio civil o criminal, es decir, en cuanto a las enunciativas indirectas no vamos a tener la misma eficacia probatoria que las cláusulas dispositivas y las enunciativas directas, ¿sí? Obviamente estamos en el inciso B. En el A no hay posibilidad de discusión si el hecho es realizado con el oficial público. Por ejemplo, un matrimonio donde el oficial público va a participar, vamos a tener plena fe sobre el acto, la fecha, el lugar, los contrayentes y va a ser oponible a todas las partes,
¿sí? Eso tenemos que tener muy presente cuando nosotros trabajamos la eficacia probatoria de los instrumentos privados. Bien, con respecto a la eficacia probatoria, lo van a poder trabajar muy bien desde Jamvías, es bastante acotadito lo que tienen ahí para trabajar, no es mucho, así que los voy a dejar con eso para que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, lo que sigue en nuestro programa, a partir de este punto 3, habla de las escrituras públicas, las escrituras matrices, el protocolo, las partes, las copias. Bien. Para que ustedes tengan presente, yo por eso he estructurado esta clase, o esta serie de clases de unidad 13, porque muchas veces ustedes suelen confundirse, en particular con respecto a los instrumentos públicos y las escrituras públicas, suelen subsumirlo. Por eso lo hemos trabajado en clases diferentes y hemos ido segmentando este trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, las escrituras públicas y el acta, a partir del 299, lo van a tener ustedes en sus códigos civiles y comerciales. El 299 van a encontrar una definición de esta escritura pública. La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones. Cuando habla de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, puede llegar a ser un juez de paz en los lugares donde no hubiera o no podríamos alcanzar un escribano público, ¿sí? Este instrumento matriz va a contener uno o más actos jurídicos. La copia o el testimonio de las escrituras que se expiden es un instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre esta y la copia o el testimonio, debe estarse el contenido de la escritura matriz. Si alguno habrá ido a una escribanía, va a poder encontrar o va a haber visto los libros que llevan los escribanos. Este es el instrumento matriz donde está la escritura, y las copias que se le dan a cada una de las personas son los testimonios, ¿sí? Esta es la diferencia entre un instrumento matriz y el testimonio. Para que ustedes, bueno, particularmente quiero que presten atención quienes están estudiando para ser escribanos, ¿sí? La escritura pública es lo que otorga el escribano y los sustitutos legales. Eso es lo que nos plantea a nosotros este artículo 299, ¿sí? ¿Cuáles serían los requisitos de validez que tiene el 301? Si ustedes se van al 300, nos habla del protocolo. Dice que el protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan por exigencias legales o a requerimiento de las partes del acto. Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, etc. ¿Sí? Ese es el artículo 300. En cuanto a los requisitos de validez, las escrituras son una especie de este género de los instrumentos públicos que ya lo hemos trabajado nosotros en las clasificaciones. Por lo tanto, van a compartir estos requisitos de validez que tienen los instrumentos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la capacidad del escribano que ha autorizado, la competencia y la observancia de las formalidades legales. La competencia territorial resulta que tiene que ver con la designación del escribano en la provincia de Jujuy. Se hace a partir de un decreto donde se lo designa el escribano. Este va a determinar el distrito en el cual se va a desempeñar el mismo, ¿sí? La competencia material está dada por la misma ley de los escribanos, donde nos explican cuáles pueden ser los hechos que van a tener que ver con la de los escribanos. Sintéticamente, podemos hablar que la competencia tiene que ver con hechos y actos jurídicos siempre que la ley no estableció la intervención de algún otro oficial o funcionario especial, como por ejemplo los matrimonios, ¿sí? En ese sentido es donde nosotros vamos a encontrar cómo o dónde tiene que actuar y en qué sentido tienen que ser los hechos pasados por un escribano público. El libro del registro se llama este protocolo,
que las escrituras es donde van a estar numeradas y van a estar, digamos, aglomeradas en este protocolo, ¿sí? O es donde van a incorporarse los instrumentos matrices, ¿sí? Por eso habla el 299 de la escritura es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los requisitos del 301? Dice que el 301 nos establece que el escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean las partes, representantes, testigos y cónyuges u otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos y los elementos del acto, configurarlo técnicamente, es decir, de determinar ante qué acto jurídico vamos a estar, digamos, qué tipo de acto jurídico está haciendo está interviniendo, ¿sí? Las escrituras se van a extender en un único acto, y tienen que ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse en medios electrónicos de procesamiento de texto, es decir, las computadoras, siempre que en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones con caracteres fácilmente legibles. Nos dice que en caso de pluralidad de otorgantes en los que no se haya entregado dinero, valores o cosas en presencia del notario, los intereses pueden suscribir la escritura, los interesados pueden suscribir en distintas horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre que no se modifique el texto definitivo al tiempo de la primera firma. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, en la mayoría de los casos las partes van a estar ante el mismo escribano, quien va a dar plena fe. No obstante, se plantea en el 301 la posibilidad de que si hay muchos otorgantes y no hay una entrega de dinero, es decir, no se lo va a entregar el dinero al escribano, pueden los interesados firmar la escritura en distintas horas del mismo día del otorgamiento. ¿Qué quiere decir? Pueden pasar a firmar los distintos intervinientes, las distintas partes a firmar durante el mismo día digamos, el instrumento que está siendo pasado por el escribano, o para que nosotros seamos más técnicos, el instrumento matriz, lo que está volcado en el protocolo, ¿sí? Estos son parte de los requisitos formales que tienen que ver con qué tiene que tener el contenido y cómo debe ser realizado, ¿sí? Y se ha incorporado el 301, ha incorporado los medios mecánicos para el mecanografiado. Porque nosotros recuerden que en el Código Civil teníamos la redacción de Vélez Arfield donde no existían, digamos, para todos, o no era disponible para todos los escribanos los medios mecanógrafos, es decir, las máquinas de escribir. Hoy ya casi todos tienen un procesador de texto que le permite al escribano poder realizar sus tareas. Tengan en cuenta que no es una hoja en blanco como la que nosotros tenemos, la que usamos nosotros, sino es una hoja que va a tener determinada cantidad de renglones, los cuales están marcados y numerados. No sé si han visto alguna escritura pública, bueno, cualquier elementos yo se los voy a digitalizar y se los voy a pasar por nuestro Classroom para que ustedes tengan, digamos, una cuestión más práctica, ¿sí? Eso en cuanto a los requisitos que vamos a tener nosotros en cuanto al protocolo. Las escrituras siempre se van a ordenar dentro del protocolo en un orden cronológico, es decir, por días. ¿Qué idioma tienen? Tienen el idioma, nuestro idioma nacional, el idioma castellano. En cuanto a esto, por ahí está bueno que lo trabajen no solamente en cuanto a lo que dice Jambia en este momento, ¿sí? Cuando ustedes, después de leer los requisitos, van a trabajar sobre el idioma. ¿Qué dice el 302? El 302 nos habla que la escritura debe tener el idioma nacional. Si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, es decir, que no conoce, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe estar expresa en el idioma nacional, pero con la intervención de un traductor público, nos habla de la ley. Si no lo hay, por un intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben ser agregados en el protocolo. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
nosotros la mayoría de las escrituras vamos a tener la intervención de personas que hablan el mismo idioma, pero puede pasar que tengamos un extranjero que no quede claro que no conoce el idioma o que no entiende el acto. Entonces el escribano, como él está dando plena fe del acto, es quien debe procurarse que la otra parte entienda lo que está firmando. Entonces vamos a recurrir a un traductor público. Los traductores públicos son aquellos traductores que están habilitados por cada uno de los consulados, es decir, los consulados de las distintas nacionalidades, donde hay eh, distintos idiomas, idioma inglés, idioma italiano, el croata, el yugoslavo, el ruso. Los consulados determinan quiénes son los traductores que están habilitados. Estos son los traductores públicos, aquellos traductores que gozan de la designación pública de poder ser los traductores oficiales, quienes interpretan de manera eficaz. Ahora, puede pasar que no haya un intérprete o no haya un traductor público en donde esté el escribano, entonces el escribano va a tener que buscar un intérprete que acepte, es decir, un intérprete que él pueda dar plena fe que el otro sujeto está entendiendo lo que se está tramitando, lo que se está hablando en este acto que está siendo pasado bajo su mirada, es decir, con su intervención, ¿sí? En este caso le va a dar una minuta donde el mismo traductor va a intervenir y se va a firmar, ¿sí? También dice los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que conste la traducción efectuada por un traductor público, un intérprete que éste acepte. Es decir, podríamos requerir al notario que se protocolice un instrumento original en idioma extranjero, sí lo puede hacer siempre y cuando tenga la intervención de un traductor, es decir, quien le asegure que esa, digamos, el contenido de ese instrumento es lo que fielmente se ha traducido por parte de este traductor público. En tal caso es el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copias certificadas de ese instrumento en el idioma que está redactado. Es decir, no solamente se va a incorporar la traducción de ese instrumento, sino también el mismo instrumento como está redactado a los efectos del poder controlarse con posterioridad para las otras partes. En el caso de que nosotros tengamos que iniciar un juicio civil o criminal para poder atacar esta escritura pública, lo tenemos que contar con la misma minuta o el mismo instrumento en el idioma original, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las abreviaturas y números? El 303 nos da ciertos requisitos sobre estas abreviaturas y los números. Nos dice que no se deben dejar espacios en blanco ni se deben utilizar abreviaturas o iniciales, excepto que las últimas dos conten en los documentos que se transcriben. Se trata de constancias de otros documentos agregados que sean signos o abreviaturas científicas o oficialmente admitidas en sentido unívoco. Entonces se me ocurre un ejemplo fácil, bueno, la denominación de las sociedades, la SRL, es ya comúnmente conocida e indiscutible que nos estamos refiriendo a una sociedad de responsabilidad limitada. En este sentido, habla de ese tipo de abreviaturas. Pueden usarse números excepto para las cantidades que se entregan en presencia del escribano o otras cantidades o datos que correspondan a elementos esenciales del acto. Por lo general se tienen que colocarlo en las generalidades que se colocan los números no en números, sino en letras, ¿sí? El 304 nos trae un avance en cuanto a los otorgantes con discapacidad auditiva. ¿Qué quiere decir esto, discapacidad auditiva? Son aquellas personas que tienen algún tipo de imposibilidad física para escuchar. Y en este caso van a tener que intervenir dos testigos que van a dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por parte de la persona otorgante, es decir, por la persona que tiene la discapacidad auditiva. Ahora, si la persona sabe leer, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar plena fe de ese hecho y la minuta que debe quedar también protocolizada, ¿sí? ¿Qué es esto el 305? Nos va a hablar de cuál es el contenido que tienen que tener las escrituras. Cuando nosotros hablamos de este 305, el contenido, van ustedes a entender qué es lo que tiene que tener esta escritura. Primero que nada va a tener el lugar y la fecha en que ha sido otorgado. Si cualquiera de las partes
lo puede requerir la hora en que se firma el instrumento. Los nombres, es decir, todos los requisitos que sean de identificación de las personas, de los otorgantes. Su estado civil, es decir, si son casadas, solteras, si están en primeras nupcias, el nombre del cónyuge. Si el otorgante es obviamente una persona jurídica, debe dejarse la constancia de su denominación completa, el domicilio social y datos de inscripción de la Constitución. ¿Sí? La naturaleza del acto, la individualización efectiva de los bienes que constituyen el objeto, ¿sí? La constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer del acto. Después vienen estos elementos accidentales, que vamos a tener las enmiendas, los testados, las borraduras, los entrelineados o las modificaciones en las partes esenciales. Hay que realizarlas de puño y letra por el escribano antes de que los sujetos firmen. El apartado F habla de la firma de los otorgantes, la firma del escribano, la firma de los testigos si hubiera, y si alguno no sabe o no puede firmar, va a tener que hacerlo en su nombre de otra persona, y debe hacerse contar de esto la manifestación sobre efectivamente cuál es la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante. ¿Sí? El 306 nos habla de cómo se justifica la identidad. Va a tener que, exhibir el documento idóneo. Se debe individualizar el documento y agregar en el protocolo la reproducción certificada, es decir, una fotocopia certificada de los DNI, por ejemplo. O puede ser por afirmación del conocimiento por parte del escribano. En este sentido, el escribano da fe quién es el sujeto, porque posiblemente ha intervenido en otro acto, en otro instrumento, está el mismo sujeto, por lo que el escribano puede dar plena fe de que es el mismo sujeto que está interviniendo. Ahora el 307 nos habla de los representantes, qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un representante que va a intervenir. En este caso, a eso se refiere con documentos habilitantes. Tiene que pedirse la presentación del documento original que acredite esta representación y que va a quedar también agregado al protocolo, salvo que se trate de poderes por más de un asunto. En este caso lo va a tener que devolver, pero incorpora una copia certificada, ¿sí? Cuando ya hubiera intervenido en otro momento este representante en la misma calidad, basta que el mismo escribano mencione en qué lugar está individualizada la representación, es decir, en qué lugar está el documento habilitante que ya se incorpora en el mismo protocolo. Por ejemplo, un representante de un incapaz, cuando ya es la primera vez que va al escribano para realizar algún acto jurídico, va a presentar el documento habilitante. Si vuelve en la misma calidad, ya el escribano puede mencionar dónde está ese documento habilitante o en qué lugar los van a poder encontrar en el mismo protocolo, es decir, en el mismo libro matriz. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con las copias de los testimonios? Está en el 308. Acá el 308 nos habla de que se va a reproducir esto que el escribano ha escrito, lo que ha tipeado, lo que se encuentra en el protocolo, lo va a poder reproducir con cualquier medio, siempre que asegure que sea permanente e indeleble conforme a las reglamentaciones locales. Si alguno de los participantes solicita una nueva copia, el escribano debe entregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o hacer o cargo a otra persona, ¿sí? En ese caso se debe requerir la acreditación del instrumento público de la extinción de la obligación conforme el acreedor o la autorización judicial para que se pueda otorgar esta copia, ¿sí? Bueno, el 309 nos habla de las nulidades. Para la nulidad nosotros vamos a hablar un poquito y vamos a repasar qué es esto de la nulidad. Si nosotros hablamos de la nulidad, es una sanción legal que va a privar los efectos propios del acto, ¿sí? Cuando hablamos de un instrumento o de un acto jurídico es nulo o anulable, estamos trabajando sobre si el vicio que da lugar a la nulidad está manifiesto, está patente o no está patente. Si está patente es nulo, si no está patente es anulable, ¿sí? Acá nos dice cuándo son nulas las escrituras. Va a tener que ver con este artículo 305 en cuanto al contenido, ¿sí?
¿Y qué nos dice? Bueno, que van a ser nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y el lugar en la que son hechas, los nombres de los otorgantes, la firma del escribano de las partes, la firma ruego de aquellas que no saben firmar y la firma de los testigos en el acto cuando la presencia es requerida. Es decir, nosotros tenemos que dar cuenta del contenido de la escritura, es decir, el 305 lo relacionamos con este 309 de la nulidad. ¿Sí? Bien. La inobservancia de la fórmula de otras formalidades que no sean estas no anularía la escritura, pero los escribanos podrían ser sancionados en su inobservancia. ¿Sí? El 310 nos habla de las actas, y acá es donde está la diferencia entre una escritura pública, un instrumento y un acta. ¿Sí? El acta son documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de algunos hechos que son pasados por el escribano. Nosotros los abogados solemos pedir que los escribanos labren actas cuando queremos que presencien algún hecho o den constancia de alguna situación. Cuando, por ejemplo, se ha producido un daño, va al escribano y puede labrar un acta donde va a dar cuenta qué está pasando, qué hechos son pasados sobre él. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos de estas actas notariales? El 311 nos va a dar también el tipo de requisitos, los cuales son bastante semejantes a los de las escrituras. ¿Sí? Primero se debe hacer contar el requerimiento que motiva la intervención, es decir, por qué el escribano está yendo, y la manifestación del requiriente respecto al interés propio o de un tercero con el que actúa. B. No es necesaria la acreditación de personería ni de interés del tercero que lo alega. C. No es necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quien trata a los efectos de realizar las notificaciones, requerimientos de otra diligencia, es decir, no va a pedirles la documentación, no hace falta, de las personas requeridas o notificadas en la medida en que el objeto de la comprobación sí lo permita, deben ser previamente informadas del carácter en que va a intervenir el notario, y en este caso del derecho o no a responder o de contestar. Esto último se debe hacer contar los documentos, las manifestaciones que se hagan. El notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia del requiriente cuando por objeto no sea necesario. Y F. No requieren la unidad de acto ni de redacción. Puede extenderse simultáneamente con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día. Y pueden separarse en dos o más partes o diligencias, siendo el orden cronológico. También puede autorizarse, aun cuando alguno de los interesados no quiera firmarlo, por el cual se deja constancia que no firma. El 312 nos va a hablar del valor probatorio de estas actas. Son los hechos en que el notario tiene a la vista lo que se produce la verificación de existencia y estado. En cuanto a las personas, se circunscribe la identificación si existe o deja constancia de las declaraciones y juicios que van a emitir. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial. ¿Sí? En este caso, el 312, ¿qué es lo que nos plantea? El valor probatorio que va a tener. Va a valer todo el hecho que se pase a la vista y a la verificación del escribano y la existencia del estado. Es decir, nosotros podemos llevar a un escribano a que constate el daño de un vehículo. Sí, puede hacer. Saca fotografías, da la constancia de en qué estado está la situación, en qué estado se encuentra y lo que tiene a la vista. Ahora, lo que dicen las partes, bueno, va a quedar plasmado, puede quedar plasmado en el acta, sí, pero el valor probatorio va a estar sujeto a lo que dijo la persona. Es decir, si dice que ese daño lo produjo un niño con una pelota, da cuenta de ese dicho, pero no da cuenta que el niño produjo el daño en la pelota. Es decir, lo que él tiene a la vista es lo que él va a redactar en ese instrumento que se denomina el acta. ¿Sí? Bueno chicos, hemos terminado con todo lo que es las escrituras públicas, ¿sí? Del 299 al 302, ¿sí? Por el tiempo ya cerramos este punto, vamos bastante bien. El próximo vamos a trabajar sobre instrumentos públicos y los instrumentos particulares. Así que bueno, les dejo muchos saludos y siempre es muy gratificante conectarme con ustedes. Espero dudas, cualquier cosa comenten, cualquier cosa mándenme mail, no hay ningún problema, yo les contesto, o publiquen en el Classroom, tienen varias vías de acceso a la cátedra y a mí en particular. Así que bueno chicos, les dejo un gran saludo.